Generalmente la historia vamos hacia atrás porque pareciera que son de una época distinta al tiempo que vivimos hoy, pero el día lunes se dictó la segunda sentencia para Mikhail Popkov, un hombre que es acusado de alrededor de 81 muertes, por lo cual sería el asesino en serie más grande que ha tenido la historia rusa reciente. Como decías tú, un ex policía que pareciera en algún minuto perder el rumbo y entregarse de manera lamentable y sangrienta a los placeres que le provoca a este tipo de personas, estos psicópatas, como diría Carla, este tipo de situaciones. Revisamos el titular y comenzamos a comentar. Cadena perpetua al mayor asesino serial ruso de la historia. Fue condenado por la muerte de 78 mujeres. Yo te he hablado de 81 personas porque sí, hay un hombre que también era policía, como lo fue él, pero hay un par de muertes donde no lograron encontrar pistas, por lo cual terminan siendo personas que aún se consideran desaparecidas. O sea, no las pueden contabilizar dentro de los terribles asesinatos y masacres que provocó este hombre en Rusia, que parte específicamente a principios de los 90, entre el año 90 y el año 2007, donde comete sus más atroces asesinatos. ¿Cuál es la historia que vamos a relatar hoy? Mikhail Popkov, ex policía ruso, un hombre que increíblemente tuvo el desparpajo de asesinar y usar su mismo uniforme y la patrulla en la cual tenía que rondar la ciudad para poder embaucar a estas mujeres y hacerlas pensar, entregando cierta seguridad, que él las podía llevar durante la noche y acercarlas a sus casas, generalmente a la salida de los bares o salida de conciertos, dependiendo del lugar donde se estuviera paseando. El año 2007 fue cuando terminó de alguna forma su largo historial criminal, pero no fue hasta el año 2012 cuando, después de una larga investigación, la cual se requirió usar ADN y también distintas pruebas que tenían que ver específicamente con su vehículo, cuando logran apresarlo. Durante esos 3 años estuvo solamente apresado por 22 crímenes, de los cuales 10 conllevaban lamentablemente violación, pero en los 3 años que estuvo recluido, él contó y no tuvo ningún problema, como también lo ha explicado la Carla, que sienten cierto éxito, como un trofeo contar lo que hicieron. Habló de 56 víctimas más, desde el cual empieza la investigación el año 2015 y hoy se puede cerrar. Ya había sido condenado a una cadena perpetua y ahora es la segunda, por lo cual este hombre no va a poder salir nunca más en libertad. Carlos, tú manejabas esta información también, yo me imagino que hay hartos datos que agregar a esta Exacto, situación. le faltará vida para poder en definitiva cumplir estas 2 condenas. Lo que llama la atención es qué lo lleva a cometer este tipo de atrocidades. Y según él mismo lo declaró en el primer proceso judicial que se llevó en su contra, todo parte cuando él tiene sospechas de que su mujer le era infiel. Todo esto luego de que en la basura de la casa se encontraran algunos preservativos usados. Ok. Y él asumió que su mujer lo engañaba. Exacto. ¿Y de qué forma? Dijo, tengo que vengar, por así decirlo, mi honra como hombre, mi honra como policía. Es que él sale y busca a aquellas mujeres que estuviesen con algún grado de vulnerabilidad en la noche, que estuviesen tal vez pasadas con un poquito de trago, que estuviesen caminando por la calle. Se ofrecía amablemente a llevarlas en primera instancia, incluso en la patrulla fuera de sus horarios. Exacto. Las subía arriba y posteriormente, incluso tras compartir un par de tragos, las atacaba salvajemente, las dejaba sexualmente y posteriormente las asesinaba. Y de una forma bestial. Ahora, es interesante lo que estaba diciendo Carlos, fíjate, Alfredo, porque de alguna manera pareciera, yo siempre sospecho, fíjate, de las causales o sea, sospecho de las justificaciones. Yo creo que esto simplemente gatillan a un gallo que es loco, claro, ¿cachai? Ya está el potencial. Que ya está el potencial, exactamente, Carla, exactamente. Pero es interesante lo que plantea Carlos, porque en definitiva sus víctimas tienen que ver con mujeres que, dado justamente lo que tú acabas de contar, parecieran ser mujeres que él lee como fáciles o que lee como medias díscolas. Claro. Que están en la noche, que están con poco de trago, o sea que de alguna manera pueden desarrollar un cierto libertinaje o algo que él lee, claro, como libertinaje. Como la inmoralidad. Como exactamente, tiene una cosa moralista. Exactamente, tiene una cosa moralista detrás aparentemente. Y esto es bien particular porque si tú lo piensas, y leí al principio el GC que teníamos ahí en el programa del Jack el Destripador, más allá que también se le llama el hombre lobo y tiene otros nombres, digamos, justamente una cosa que yo asocio con Jack el Destripador era la cosa moralista de las prostitutas, en el caso del asesino londinense de finales del siglo XIX. En este caso es
este hombre con esta cosa moralista. Ahora, yo sí insisto, y la Carla lo ha explicado muy bien muchas veces, que yo creo que en definitiva es un loco que algo gatilla o está esperando qué es lo que le gatilla. Perdóname, ¿no? Y hay muchos detalles que vamos a ir conversando a medida que avance el tema, lo cual nos vamos a dar cuenta de poder hacer un pronóstico mucho más certero respecto a qué pasa por la cabeza de Mijaíl. Las cosas son claras, él nunca se mostró arrepentido de los actos que cometió y como hablaba Jaime o decía Carlos, decía que le molestaba esto que fueran mujeres despreocupadas, que se vieran un poco, más que la vulnerabilidad, sino que era cierta despreocupación. Habló muchas veces incluso que quería limpiar las calles de su ciudad. ¿En serio? Revisamos el siguiente testimonio de este mismo hombre donde detalla, lamentablemente, 2 muertes de las cuales él fue el protagonista del año de 1994. Revisamos. И в конце осени 94-го года я привез сюда 2 неизвестных мне девушек и здесь совершил их убийство. Фамилии не помните? Фамилии не помню. Когда опознавали по фотографиям, я опознал их. Что вы здесь с этими девушками произошло? Распивал спиртное с ними, и потом произошел конфликт, после чего я совершил их убийство. Ya, ok, estaba en el lugar, digamos, de los hechos. Él tiene una actitud, Carla, bien, me parece curioso. No sé, no sabría cuál es el concepto ahí para etiquetarlo, porque con mucha como un desparpajo para contar sus maldades. De verdad llega a ser hasta escalofriante porque sabemos todo lo que hay detrás y su proyección es totalmente diferente a lo que él hizo realmente. Es que es súper parecido, no sé si se acuerdan el otro día cuando vimos a este estadounidense, el monstruo de Denver, que había matado a su mujer y había matado a su hija y pedía a la gente que las buscaran y con una tranquilidad, y él las había matado y uno se impresionaba y tú decías, pero ¿cómo no se acusa a sí mismo, no muestra algo, un arrepentimiento, un remordimiento? No lo demuestran porque lo principal que ellos tienen es falta de empatía. Ellos no se ponen en el lugar de los demás, pero ellos sí saben que hacen daño, saben que hacen mal, saben que eso no corresponde, tienen plena conciencia, no han perdido sus habilidades cognitivas, no están desconectados de la realidad, ven lo mismo que vemos nosotros, conocen nuestra moralidad, pero ellos son amorales, ellos no viven nuestra moralidad, entonces no les da culpa matar, no les da culpa violar, no les da culpa nada de eso, entonces por eso uno se sorprende cuando los ve contándolo como quien cuenta qué desayuné hoy día. Ellos no tienen empatía, es la no tienen cosificación culpa de la víctima. Para ellos no es una persona, es una cosa. Y aquello que te molesta, lo eliminan. Es así de simple, ese es el pensamiento que tiene un psicópata. Ahora, lo increíble de todo esto es que el psicópata, bueno, y es una pregunta que muchos se hacen, ¿nace o se hace? ¿Por qué? Porque este tipo ingresó a la policía. Y para ingresar a la policía tenía que cumplir con ciertos cánones, con ciertas pruebas, entre ellas las pruebas psicológicas, y él las pasó sin ningún problema. No, ahí te equivocas, mi querido Carlos. La misma examen psicológico que le realizaron a la policía, la que perteneció hasta el 98, indicaba que tenía ciertos aspectos psicopáticos, aún así lo dejaron entrar a la fuerza. Peor aún. Peor aún. Claro. Porque si se detecta que existen estos aspectos psicopáticos, ¿cómo vas a permitir que una persona de estas características esté impartiendo la ley? Fíjate que yo aquí quiero preguntarle algo a Carla, porque Carlos acaba de dar un tema súper interesante que tú también lo mencionabas, Alfredo. Veo un sesgo medio moralista. Pensaba un poco en la gente con delirio mesiánico, ¿te acuerdas que hemos hablado? Sí, lo hemos hablado. Y me llama la atención porque efectivamente, si tú te fijas, hay que aclarar que hay todo tipo de psicópatas, evidentemente. Pero en este caso, el hecho, Carla, de que él establezca un deseo de limpiar las calles, como él también lo plantea, de vengar cierta deshonra que él siente también en su cabeza, porque muy bien lo explicaba Carlos, cree o infiere que su mujer le es infiel. Perdón, te sumo un detalle. Esos condones usados que encontró en la basura, que sí estaban ahí, él había tenido huéspedes anteriormente en su casa con su mujer y su hija, por lo cual se logra entender y se logra analizar de que esos preservativos pertenecían a la gente que estuvo en su hogar. Imagínate. Específicamente a su mujer, que hasta el día de hoy lo defiende y sostiene que si estuviera libre, lo seguiría amando igual. Bueno, imagínate, desde ese punto de vista, hay algo que a mí me llama la atención que tiene que ver, por eso quería preguntarte a ti, Carla, porque en este caso, en este tipo de psicópata, está esta cosa como de yo voy a limpiar, yo voy a purgar
a la maldad del mundo. ¿Me cachai? Claro, lo que pasa es que esa es una proyección que ellos tienen, porque ellos lo que quisieran inconscientemente es purgar la maldad propia. Claro, y como no pueden purgar la maldad propia porque viven con esa maldad, viven con ese resentimiento, ese deseo de venganza, de hacer daño, lo ven afuera. Entonces todos los de afuera son los malos, sucios, son culpables, son lo que son ellos realmente. Es una forma de proyectar.